México es tierra de colores, de lenguas, de ritmos y de vida. Pero no solo humana, también animal, vegetal, invisible, silvestre. Aquí, en estas tierras, coexisten ecosistemas tan diversos como sus culturas. Selvas, desiertos, arrecifes, bosques nublados, montañas altas y mares profundos. Aquí habita la flor y el felino, el canto y la raíz. Aquí, la vida late de mil formas. Somos uno de los países más biodiversos del planeta. Estamos entre los 5 primeros. Más de 1100 especies de aves. Más de 500 mamíferos. 800 reptiles. Más de 30.000 plantas. Y cada una tiene su rol, su lugar, su ritmo. Pero esa riqueza se está desvaneciendo. Cada año, el silencio gana terreno. Especies que antes corrían, nadaban o cantaban en libertad hoy están en riesgo de desaparecer. No por casualidad, no por destino, sino por acción humana, destrucción de hábitats, tráfico ilegal, contaminación, deforestación, expansión urbana. Porque mientras construimos más, dejamos menos espacio para lo que ya estaba. Y no hablamos de criaturas lejanas o exóticas. Hablamos del axolote, que alguna vez habitó los canales de Xochimilco como símbolo viviente del equilibrio entre lo humano y lo natural. Hablamos del jaguar, majestuoso y silencioso, que cuida los ecosistemas del sur como un espíritu de la selva. Hablamos del vaquita marina, tan mexicana como el maíz, pero al borde de la extinción total. Hablamos de tortugas, ajolotes, águilas, murciélagos, árboles sagrados. Hablamos de nosotros mismos. Porque cada especie que se pierde no es solo un dato triste. Es un desequilibrio. Un aviso. Un espejo. La biodiversidad no es un lujo. Es la red que sostiene la vida. Y cuando esa red se rompe, todos caemos. Este especial es para mirar de frente esa pérdida. Pero también para preguntarnos: ¿qué estamos haciendo? ¿Y qué estamos dispuestos a cambiar? A veces, una especie dice más de un país que su escudo. Porque no vive en un papel. Vive en sus ecosistemas, en su cultura, en su historia. El axolote no es solo un animal curioso que vive bajo el agua. Es único en el mundo. Un anfibio que puede regenerar partes de su cuerpo, que nunca deja de ser joven, que representa lo sagrado, lo cíclico, lo profundo. Los antiguos mexicas lo veían como encarnación del dios Xolotl. Y sin embargo, hoy, sobrevive apenas en pequeñas zonas de Xochimilco, rodeado de plástico, aguas negras y canales contaminados. Es víctima de la urbanización, del turismo irresponsable y de la pérdida de su hábitat. Se calcula que en libertad, quedan menos de 1000. Luego está el jaguar, el gran felino de América. Símbolo de fuerza, de poder y de equilibrio ecológico. En las culturas mayas y olmecas, fue venerado como guardián del inframundo, señor de la selva. Hoy, su rugido se escucha cada vez menos. Deforestación, caza ilegal, fragmentación de su territorio. Se estima que en México quedan menos de 4000 jaguares en libertad. Y sin ellos, muchos ecosistemas entran en desequilibrio. Porque el jaguar no es solo un depredador, es el termómetro de la salud del bosque. Y en el mar, en el Golfo de California, vive, o sobrevive, la vaquita marina. Es el cetáceo más pequeño del mundo. Y también el más amenazado. No por falta de recursos, no por falta de conocimiento, sino por falta de voluntad. La pesca ilegal de Totoaba ha destruido su hogar. Sus redes matan a las vaquitas. Y hoy, quedan menos de 20. No 20.000. No 200. 20. Una especie que podría desaparecer en nuestra propia generación. Y con ella, se iría un pedazo irreemplazable del mar de México. Estas 3 especies, el axolote, el jaguar y la vaquita, no son solo parte del paisaje, son parte de lo que somos. Cuando desaparecen, no se extinguen solas. Se lleva con ellas su historia, su equilibrio, su vínculo con la tierra. Y lo más grave es que, muchas veces, sabemos que están desapareciendo. Pero no hacemos nada. Por eso, hablar de biodiversidad en peligro no es un tema para expertos. Es una conversación de país, de conciencia, de memoria y de futuro. La pérdida de biodiversidad en México no es una casualidad.
Se trata de un fenómeno con causas bien identificadas, acumuladas a lo largo de décadas, muchas de ellas impulsadas por intereses económicos, políticas ineficientes y una visión del desarrollo que históricamente ha privilegiado la expansión urbana e industrial sobre la conservación ecológica. En este bloque abordamos las principales causas que amenazan a especies icónicas como el axolote, el jaguar o la vaquita marina, así como a cientos de otras especies menos conocidas pero igual de vitales para el equilibrio de los ecosistemas. La primera gran causa es la pérdida de hábitat. México ha sido testigo de una transformación acelerada de sus paisajes naturales, selvas convertidas en terrenos agrícolas o turísticos, bosques fragmentados por carreteras, manglares arrasados para construir desarrollos inmobiliarios, y cuerpos de agua contaminados por residuos urbanos o industriales. Esta pérdida de espacios naturales no solo reduce el área donde pueden vivir las especies, sino que rompe los ciclos de alimentación, migración y reproducción de cientos de animales y plantas. Sin espacio suficiente y sin condiciones mínimas de subsistencia, muchas especies simplemente no sobreviven. El cambio climático, estrechamente vinculado a las actividades humanas, representa otro de los factores más preocupantes. El aumento sostenido de la temperatura promedio, el cambio en los patrones de lluvias, y la frecuencia de fenómenos extremos como sequías, incendios o inundaciones están afectando directamente a la biodiversidad. Especies que durante siglos se adaptaron a ciertos microclimas se enfrentan ahora a condiciones nuevas para las que no tienen herramientas evolutivas inmediatas. Este fenómeno obliga a muchas a desplazarse, y a otras las condena a desaparecer cuando ya no pueden migrar ni competir. El tráfico ilegal de especies es también una amenaza constante. México es considerado un país de alta actividad en este mercado clandestino, donde aves, reptiles, anfibios y mamíferos son capturados y vendidos para el comercio local e internacional. El axolote, por ejemplo, ha sido objeto de extracción tanto para usos medicinales como para coleccionismo. El jaguar, por su parte, sigue siendo cazado en algunas zonas por su piel o por conflictos con actividades ganaderas. Y la vaquita marina, aunque no es el objetivo directo de los pescadores ilegales, muere atrapada en redes diseñadas para capturar otra especie muy codiciada, la totoaba. La ausencia de regulación efectiva, sumada a la impunidad, alimenta esta práctica que diezma poblaciones enteras. La contaminación ambiental, especialmente en cuerpos de agua, completa este cuadro de causas críticas. Muchas especies acuáticas enfrentan niveles alarmantes de contaminación en ríos, lagos y canales. El axolote, por ejemplo, habita un sistema de canales en Xochimilco altamente contaminado, donde la presencia de metales pesados, basura y fertilizantes altera su ciclo de vida y afecta su alimentación y reproducción. Los ecosistemas costeros, por su parte, sufren por derrames de hidrocarburos, residuos plásticos y vertidos industriales que afectan tanto a la fauna marina como a las cadenas alimenticias que la sostienen. Finalmente, el modelo económico dominante sigue siendo una causa estructural de fondo. En nombre del progreso se han priorizado megaproyectos turísticos, mineros, industriales o de infraestructura sin considerar adecuadamente los impactos ecológicos. Se siguen otorgando concesiones sin consultar a las comunidades, sin estudios ambientales serios, y sin voluntad real de proteger la riqueza biológica. Lo ambiental se trata, muchas veces, como un obstáculo burocrático más, y no como lo que realmente es, la base misma de nuestra sobrevivencia. La pérdida de biodiversidad en México tiene causas profundas, múltiples y acumuladas. Y aunque muchas veces se presentan como consecuencias inevitables del crecimiento, lo cierto es que son el resultado de decisiones humanas, individuales y colectivas, institucionales y sociales. Entenderlas no basta, pero es el primer paso para revertir el rumbo. Frente al avance constante de la pérdida de biodiversidad, México no ha permanecido inmóvil. Aunque los retos son enormes, existen esfuerzos reales, diversos y valiosos que buscan conservar lo que aún nos queda. En este bloque repasamos algunas de las acciones más destacadas en la protección de especies en peligro, desde estrategias científicas hasta movimientos comunitarios, pasando por figuras institucionales clave como las áreas naturales protegidas y los programas de educación ambiental. Uno de los pilares más importantes de la conservación en México son las áreas naturales protegidas, AMP.
Actualmente, el país cuenta con más de 180 AMP decretadas a nivel federal, que abarcan selvas, arrecifes, desiertos, islas y bosques. Entre ellas se encuentran zonas críticas como la Reserva de la Biosfera de Calakmul, el Parque Nacional Arrecife de Cozumel o la Reserva de la Biosfera de la Mariposa Monarca. Estas áreas buscan garantizar la protección legal de ecosistemas frágiles, controlar actividades extractivas y promover la investigación científica. Sin embargo, muchas veces estas zonas carecen del presupuesto suficiente, vigilancia adecuada o infraestructura técnica para garantizar una conservación efectiva. En el ámbito científico, centros de investigación y universidades han desarrollado programas específicos para monitorear y proteger especies emblemáticas. El Instituto de Biología de la UNAM, por ejemplo, ha impulsado proyectos de restauración de hábitats y monitoreo de poblaciones como el ajolote. También existen programas de reproducción en cautiverio, como los del Centro de Rescate y Reproducción del Ajolote Mexicano, que busca reintroducir individuos sanos en ambientes controlados y poco contaminados. En el caso del jaguar, existen iniciativas como el Programa de Conservación del Jaguar, CONAMP, que combina monitoreo con cámaras trampa, educación comunitaria y diseño de corredores biológicos para conectar poblaciones aisladas. Además, el papel de las comunidades locales ha sido esencial. En distintas regiones del país, poblaciones indígenas y rurales han tomado la defensa del territorio como parte de su identidad. Un ejemplo destacado es el caso de los ejidos de Nancillaga y Benito Juárez, en Veracruz, donde se han desarrollado proyectos ecoturísticos sostenibles que combinan conservación, educación ambiental y generación de ingresos. También en Yucatán, diversas comunidades mayas participan activamente en la defensa del jaguar y los cenotes, con estrategias que integran cosmovisión indígena y ciencia moderna. Otro esfuerzo relevante son las campañas de sensibilización y educación ambiental, impulsadas por organizaciones civiles, escuelas y medios independientes. Estas iniciativas trabajan para cambiar la percepción de la ciudadanía, mostrando que la biodiversidad no es un lujo para turistas ni un tema lejano, sino una parte integral de nuestra calidad de vida. Además, fomentan la participación en acciones locales como reforestaciones, monitoreo de fauna, recuperación de cuerpos de agua y rescate de especies. En términos de legislación, México ha firmado tratados internacionales como el Convenio sobre la Diversidad Biológica, y cuenta con leyes como la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, que establecen mecanismos para proteger especies en peligro. No obstante, la aplicación de estas leyes sigue siendo uno de los puntos débiles. La falta de coordinación entre niveles de gobierno, la corrupción y la presión económica ejercida por intereses privados muchas veces impiden que las normas se cumplan plenamente. Finalmente, existe un creciente movimiento de jóvenes y colectivos ambientales que utilizan las redes sociales y la tecnología para visibilizar causas, documentar afectaciones y presionar autoridades. Desde campañas de rescate del ajolote en Xochimilco hasta redes de vigilancia ciudadana contra el tráfico ilegal, estos movimientos son clave para renovar la conciencia ecológica y conectar las luchas locales con el debate público nacional. Si bien aún falta mucho, estos esfuerzos muestran que es posible frenar la pérdida de biodiversidad si se combina conocimiento, participación, voluntad política y acción comunitaria. La defensa de la vida silvestre no puede recaer solo en científicos o gobiernos. Es una tarea colectiva. Y aunque muchas veces parezca que se lucha contra el tiempo, cada acción suma. Cada especie que se salva es un acto de justicia y de esperanza. Hablar de biodiversidad en México no es solo hablar de animales o plantas. Es hablar de lo que somos. De lo que nos hace únicos como país, como cultura y como historia viva. Cada especie que habita esta tierra no es un adorno del paisaje. Es parte de una red compleja que nos sostiene a todos. Cuando desaparece un ajolote, no se pierde solo un anfibio extraño. Se pierde un conocimiento biológico ancestral, una medicina potencial, un símbolo cultural milenario. Cuando se extingue una vaquita marina, no se va solo un animal del mar. Se va parte del equilibrio de todo un ecosistema, y con él, la seguridad alimentaria de comunidades costeras enteras. Cuando el jaguar deja de rugir en la selva, no solo se apaga un sonido salvaje. Se debilita una cadena ecológica de la que dependen cientos de especies, incluyendo la nuestra.
La biodiversidad no es un lujo para ecoturismo ni un inventario científico. Es la base de nuestra salud, de nuestra economía, de nuestra estabilidad climática y de nuestra cultura. México no sería México sin su riqueza natural. Y perderla, lentamente y a la vista de todos, sería una tragedia no solo ambiental, sino también ética. Cada especie en peligro representa una pregunta. ¿Realmente estamos dispuestos a dejar que desaparezca para siempre? ¿Por indiferencia, comodidad o negligencia? Proteger la biodiversidad no se trata de volver al pasado ni de frenar el desarrollo. Se trata de entender que no puede haber desarrollo real si destruimos los sistemas que permiten la vida. Se trata de exigir políticas ambientales serias, de apoyar proyectos sostenibles, de informarnos, de involucrarnos, y también, de cambiar hábitos cotidianos. A veces creemos que los grandes cambios solo vienen desde arriba. Pero en la defensa de la vida, cada decisión cuenta. Desde lo que compramos, comemos, exigimos y defendemos. La extinción es irreversible. Pero también es prevenible. Y mientras haya personas que conozcan, valoren y protejan la vida silvestre, todavía hay esperanza. La biodiversidad mexicana no es un recurso. Es herencia. Es raíz. Es futuro. Y merece ser defendida con la misma fuerza con la que ella ha sostenido a este país durante siglos.